En el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 21. Es que a veces no dices nada. Éxodo 20, versículo 1. Éxodo 20, versículo 15, perdón, dice: no robarás. Eso no lo dice la palabra del Señor. Y Efesios 4, versículo 28, el apóstol Pablo da una contestación, antídoto de lo que sería el robo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Al principio de la palabra del Señor nos podemos encontrar cómo Dios habla de Sinaí, como un padre llama al pueblo de Dios. Que por cierto, hoy en México se celebra el Día del Padre. Y qué hermoso es escuchar las palabras del Padre Celestial llamándole al pueblo, diciendo en esta hora: no robes. ¿No? Ya hemos hablado sobre los 7 anteriores y el día de hoy nos toca el concepto de no robarás, no hurtes. Y el apóstol Pablo nos dice el antídoto, que es necesario trabajar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer el bien y compartir con el que padece necesidad. Para muchos el concepto de no robar se convierte en un mito. En una de nuestras diapositivas se encuentra ahí acerca de ese famoso mito que nos habla de no robar. ¿Ya lo tienes ahí colocado? Muy bien. Ese es un mito que para algunos dicen: bueno, esto es algo personal. Si nadie me ve, pues no puedo, pues no me van a culpar. Sin embargo, cuando vemos este problema a nivel mundial, a nivel internacional, debemos entender que hay robos hormigas en los supermercados, hay constantes robos. Incluso yo me he encontrado con personas que trabajan como albañiles, y porque trabajan como albañiles en una construcción, piensa que tienen derecho a robar material de donde están trabajando. Y la verdad que eso es algo que duele en el bolsillo del dueño de la casa. Y muchos dicen: a lo mejor no es robo. Sí, sí es robo. Tanto el que comete uno en el supermercado, el robo hormiga, como el robo hormiga que se utiliza en las grandes construcciones. Pero no solamente se aplica el robo en esas circunstancias. El robo tiene que ver principalmente con un carácter, una raíz profunda. Si podemos ver la diapositiva, vemos un árbol. Ese árbol tiene una raíz profunda. En esa podemos encontrar cómo está nuestra integridad ante Dios. Y vemos que Dios tiene un juicio. Dios va a juzgar correctamente a la persona, ¿sí? Porque estamos haciendo un daño a nuestro prójimo. Recordemos que la palabra del Señor nos habla diciendo que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú ejecutas el robo a una persona, el aspecto moral está afectándote directamente de tal manera que tú mismo te conviertes en el hombre que vas a robar, y te robas a ti mismo. Te robas tu felicidad, te robas tu relación con Dios, te robas tu relación con otros, porque ya después no sabes qué cara poner, hasta cara de hipócrita cuando dicen: nos han robado, ¿quién será? Y tú eres el que está ahí al frente de ese robo. El robo tiene 3 dimensiones. Yo podría añadir hasta una 4ª dimensión. 3 dimensiones. La primera dimensión tiene que ver con la dimensión horizontal, una relación entre nuestros iguales. Una relación que tiene que ver con nuestras prácticas cotidianas, que lo hacemos constantemente cuando somos comerciantes, cuando vamos a la escuela, desde el niño que roba un lápiz, desde el niño que roba los colores, y la mamá que ve los colores y no le dice nada a su hijo. ¿De quién es este borrador? ¿De quién es este sacapuntas? ¿De quién es este? Y no le dice nada, sino lo premia,
¿no? Entonces, desde el muy pequeño hasta lo más grande, desde los corporativos, desde la gente que está en los lugares como los RH, en donde cubren los robos cuando dan ingreso a ciertas personas. En fin, existen muchas formas, muchas maneras, pero esa es la dimensión horizontal. Vemos una dimensión que aunque es horizontal, tiene que llegar a niveles nacionales. Estamos hablando cómo el hurto se legisla, en donde vemos a los legisladores, a los gobernantes, que empiezan a dictar leyes, normas, en donde las personas que han trabajado por años son despojados literalmente de sus bienes, de sus riquezas. Lo hemos visto, lo vimos en los tiempos de, de, de Venezuela, en Cuba, lo hemos visto en China, cuando nadie puede ser propietario de su tierra porque todo es propiedad del gobierno, en donde absolutamente todo es quitado para una redistribución de las riquezas a los más pobres, que eso es bueno, pero le quitan por medio de los impuestos o por medio de leyes al que ha trabajado, y eso sí es algo penoso y es agradable. Pero ¿qué tal la dimensión del espíritu? La dimensión donde no solamente le vas a robar al prójimo, no solamente vas a robar a tu nación, porque eres gobernante, y puedes someter a otras naciones, porque eres la nación más poderosa del mundo y puedes socavar intereses nacionales de otras naciones, sino que te atreves a robar a Dios, sino que te atreves a que tu línea espiritual esté dañada y manchada. Recordemos que hemos dado un análisis desde no tendrás dioses ajenos delante de mí, que es el primer mandamiento, hasta el último que hablamos sobre el adulterio, en donde vimos que también hay unas consecuencias espirituales a nivel escatológico, y que de esto vamos a hablar. Dice que ni los adúlteros entrarán al reino de los cielos, ni los ladrones entrarán al reino de los cielos. El decálogo, el mandamiento de Dios el Padre, para nosotros sigue vigente en esos términos. Quienes no están en su línea de obediencia, tendremos serios problemas. Entonces estamos hablando de cuando menos tres vertientes: el nivel horizontal del uno a uno, el nivel horizontal de nación a pobladores, de nación a otras naciones, y, la relación, y ya estamos viendo ya en la otra diapositiva, en, en nuestras relaciones que van precisamente con las naciones. Ahora, en la diapositiva que estamos hablando es de la dimensión horizontal, lo que realmente arrebatamos. En la práctica cotidiana, vemos tres aspectos interesantes, como los primeros aspectos. Cada vez que nosotros encontramos en la Biblia el robo, a partir no de Éxodo 20, versículo 15, sino en los siguientes capítulos y versículos subsecuentes, como por ejemplo sería en Éxodo 23, 16. Si puedes poner ahí el texto bíblico de Mateo, de Éxodo 20, 16, vemos que aquí se encuentra el robo de persona, el robo a la persona. Estamos hablando del secuestro. En la actualidad podemos hablar de la trata de personas. Cuando secuestras a una persona para que esa persona se prostituya y tú ganes dinero por ello. O secuestras a una persona para quitarle los órganos. Para la Biblia eso es robo. Aunque las legislaciones actuales puedan tipificarlo de diferentes maneras, para la palabra de Dios eso significa un robo. Y por lo mismo, según la referencia bíblica, lo que realmente se plantea aquí, que robamos la libertad de un ser humano, que es propiedad de Dios. Dios es propiedad, o es la propiedad de nosotros somos propiedad de Dios, vaya. Al robar a otra persona estamos infringiendo el mandamiento de Dios, que Él tiene control y autoridad. Y su pena es la muerte.
En otro texto de la Biblia encontramos como Levítico 19, versículo 13, o Deuteronomios 24, como el fraude, la injusticia, la injusticia laboral. Retienes el salario de tus trabajadores. Cuando sabes que ya viene el día del jornal y termina el jornal y tú tienes que pagar y tú no le pagas y le dices al otro, es que mira, no tengo dinero, tú me conoces, tú sabes. O cuando tú le compras el producto a una persona, hay tantos vendedores. Aquí en México, pues hay tantas personas que venden desde tamales, tacos, perfume, perfumería, ropa, en fin. Y vas y compras y son 5,000 pesos y tú le dices, ay, te lo pago después, ya me conoces. Y, y aquí está esperando ganar su dinero y tú se lo pagas poco a poco hasta en 3 años sin intereses y la mujer te está pidiendo, oye, te está hasta rogando que tú le des su dinero. Cuando tú tienes la capacidad económica de dar el dinero, he visto hasta el internet, ahí en YouTube, en TikTok, personas que van y hacen su arreglo de su carro y les pagan fraudulentamente con tarjetas de crédito clonadas, etcétera, etcétera. Y después cuando hacen las investigaciones van y ellos dicen, no, es que yo no tengo dinero, pero cuando ya empieza la policía, la investigación, a que los van a meter en la cárcel, dicen, está bien, sacan la cartera y con billetotes grandotes pagan. Qué triste que también la cristiandad viva esa vida de doble vida. ¿Y qué pasa con los comerciantes que son fraudulentos? El libro de Proverbios, en el capítulo 11, versículo 1, que dice la palabra de Dios, que Dios aborrece la balanza falsa. Yo me acordaba alguna ocasión allá en el pueblo de Tonalá, que me decían que había kilos de 900 gramos. Yo le decía, imposible, el kilo son 1,000 gramos. No, este es un kilo de 900 gramos. Y yo me asombraba diciendo de qué tan fácil tienen en su labio, en su boca, decir que es un kilo de 900 gramos. Su balanza estaba falseada y todavía tenían el descaro de decir que sí estaba falseada y que eso es lo que valía. Y yo decía, bueno, sé que no estoy comprando un kilo. No, si es un kilo de 900. Y todavía tenían el descaro de decirlo una y otra vez. Dios aborrece al mentiroso porque falsea la verdad y te está vendiendo gato por liebre. Esta carne es una carne suavecísima y te vende una carne más dura que el caite de mi tío. ¿Sí? Tremendo. Entonces, una cosa es cuando nosotros estamos como ladrones. Según el texto griego y hebreo, el kleptos, que es en el texto griego, y el otro contexto que encontramos en el hebreo, cuando dice no robarás, es tal vez el lado más básico del robo, el que tratas de robar a ocultas, que nadie te vea. En cuando tú entras de noche, hasta con un disfraz para que nadie te vea, y tú sustraes algo de otra persona y es considerado robo. Pero está el otro lado de la moneda, el robo descarado, el robo visible, en que la gente te está viendo, pero como tú tienes el poder para ejercer fuerza, lo haces. Hemos visto muchas veces como muchas policías van y arrebatan
los comerciantes, sus cosas, que digamos están en ilegalidad también, pero llegan estos y arrebatan y roban y dicen, aquí te devolvemos lo que te quitamos cuando van a reclamar y ya no tienen varias cosas. No, pero yo tenía otras cosas. Esto es lo que teníamos y basta. Si no, te metemos a la cárcel. ¿Cómo se convierte ya en lo que sería la rapiña? Entramos ya al otro concepto, al otro valor, ahora sí, valor agregado al robo, la rapiña. Y es que esto lo vemos desde el punto de vista del acto de arrebatar, de despojar, de saquear por la fuerza, aprovechando la vulnerabilidad o la debilidad o el caos del prójimo. Esta rapiña lo hemos visto en México muchas veces. Cuando hay accidentes de la naturaleza, cuando llegó el huracán Otis y atacó directamente al puerto de Acapulco, veíamos cómo la población se llenó de rapiña. Saqueaban centros comerciales, saqueaban oxxos, saqueaban tiendas, saqueaban incluso casas de los hombres ricos o de los hombres pobres. Se hablaba de rapiña, eso era robo. El robo ya era descarado, se salía en la televisión a plena luz. Pasó del robo a la rapiña. La palabra rapiña implica el contexto de las aves, como el sopilote, que vienen a comer el cadáver muerto. Lo vemos en la diapositiva. ¿Sí? Y entonces ahí es donde tenemos ese problema. A diferencia del robo, del hurto, que es silencioso, la rapiña es agresiva y descarada. En el libro de Nahum, en el capítulo 3, versículo 1, encontramos sobre una ciudad que que es sanguinaria, que toda está llena de mentiras y de rapiña. ¿Sí? Fíjate que hay algo interesante, porque el Señor Jesucristo le habla diciendo a nosotros que tengamos cuidado de los lobos rapaces que vienen disfrazados como ovejas a las iglesias, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Te imaginas? Son lobos que roban descaradamente. Que se creen que son pastores, unos comienzan como ovejas y después se convierten como pastores, pero son lobos disfrazados de ovejas, pero su intención es ser un depredador, robar. En Mateo, en Juan 10:10 nos habla diciendo que nosotros debemos tener cuidado con el ladrón. La palabra es cleptos. Y Satanás es el cleptos, es el ladrón. Y el ladrón no viene más que a matar, ¿sí? A destruir. Viene para destruir. Robar, matar y destruir. El enemigo para eso viene. Ese es su lineamiento. Entonces, hay un efecto entonces. Desde que tú tienes una cualidad del pecado, de robar, pues la palabra de Dios te dice, no robes. Pero si todavía aún esa voz interior del Espíritu no ha llegado a ti y empiezas a robar a oscuras, hay una corrección correcta, hay una corrección que es preventiva. Se te llama la atención, pagas una multa, te llevan a la cárcel por unos días para que aprendas a no robar. Y eso queda en tu conciencia y tú puedes decir, no, ya no voy a robar porque ya me están tachando de ladrón y mejor voy a cambiar de vida. Eso depende de ti.
¿sí? En Proverbios 30, versículo 8 al 9, Dios nos advierte sobre la extrema pobreza que empuja al individuo, incluso si no tiene, a blasfemar. ¿Sí? No me des pobreza, no sea que robe y blasfeme tu nombre. Eso dicen las escrituras. Entonces, el problema no es la pobreza, sino la desesperación individual, que piensa que no va a haber solución a su pobreza y que no va a haber solución y por eso lo único que tiene que hacer es robar. Pero Dios nos da solución a la pobreza, porque dice la palabra de Dios que no ha habido justo desamparado ni hijo de justo que mendigue pan. Trata de vivir en la justicia y Dios proveerá. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas vendrán por añadidura. El cristiano no tiene que robar, solamente tiene que ceñirse al principio bíblico de seguir el reino de Dios y entonces las cosas vendrán por añadidura. Habrá bendición hasta que sobreabunde. Ahora, si ciertamente la persona dijera, no, Dios no nos ve, vamos a hacer esto, vamos, y empieza la sociedad a volverse una sociedad depredadora, una sociedad corrupta. Entonces, el paso 2 es una corrupción sistémica. El sistema se ha vuelto corrupto. El corrupto se escala a las instituciones, a los jueces. Se aceptan sobornos. Los gobernantes despojan sistemáticamente al pueblo que juraron proteger. Una de las tesis doctorales que se me ocurrió buscar en Harvard sobre Chiapas, a ver qué hay de Harvard sobre Chiapas. Y había una tesis doctoral, no me acuerdo de la persona, que decía, ¿por qué Chiapas es pobre? Y lo estuvimos leyendo con mi esposa y mis hijos, las razones por las cuales Chiapas era pobre. Y una de las primeras consecuencias, tanto no es el robo, sino es que Chiapas ha estado en la pobreza porque los gobiernos no han querido invertir en el segundo nivel de economía en la población. Siempre nos hemos quedado en el primer nivel de economía, que es la ganadería y la agricultura. Y no pasamos al procesamiento de tener industrias que procesen lo que produce Chiapas. Y no se generan servicios sobre ellos para que le vayan añadiendo un plus. Y ni siquiera existen estructuras que lo impulsen a generar empleo y a generar más entrada de ingresos, porque todos los recursos que son para elevarnos de nivel siempre quedan en las bolsas de los gobernantes o siempre quedan en ese atasco de esa rueda que le va a llegar al pobre, pero cada uno come una tajada. El de la federal se come su tajada, el del gobierno estatal se come su tajada, el del gobierno regional se come su tajada, el del gobierno municipal se come su tajada, el que desglosa hacia los municipios se come su tajada y ya llega una tajada menor a toda la población y se empieza a tener un sistema que está lleno de robo y corrupción. Entonces, por último, llegamos al juicio nacional, en donde vemos que la nación toda está lleno de corruptos y de corrupción, lo que nos dice Isaías capítulo 1, versículo 23, que ahí va a aparecer en la pantalla. Isaías 1:23 nos habla diciendo precisamente que la nación toda y el pecado institucional ya se metió en el tejido nacional y la nación entera bajo juicio moral y espiritual de Dios. El pecado de algunos pocos corrompe, corroe. Ahora, cuando hablamos del tercer aspecto, la tercera dimensión espiritual, la dimensión espiritual del pecado, del robo,
encontramos dos facetas importantes. Aunque lo podemos encontrar en el libro de Proverbios que nos habla diciendo, en el libro de Proverbios nos habla diciendo que honra a Jehová con tus bienes y tus graneros se llenarán de mosto. Pero dice, honra a Jehová con tus bienes. En el libro de Malaquías, en el capítulo 3, del versículo 9 al versículo 10, nos habla diciendo, ¿robará el hombre a Dios? Y la respuesta es, claro que sí. El hombre puede robarle a Dios porque él dio un principio fundamental. Ese principio fundamental, Dios le dijo al hombre, no robarás a tu prójimo, pero traerás tu ofrenda y no llegarás con tus manos vacías. Fíjate qué interesante, no llegarás con tus manos vacías, porque yo soy el que te da el poder para hacer riquezas. Y en ese acto de agradecimiento, tú tienes que proporcionar una ofrenda en el altar. Tienes que proporcionar lo que es debido para el sustento de aquel que no tiene un trabajo propio. Entonces, el diezmo fue dado a Israel precisamente para que sostuviera a sus líderes religiosos. Dice, robará el hombre a Dios. Pero tú dices, es que es del Antiguo Testamento. Bueno, pues vayamos al libro de Hechos, capítulo 5, versículo 1 al 11, donde habían dos personajes interesantes que se llamaban Ananías y Zafira. Ellos habían tenido un terreno y habían vendido su terreno y habían dicho, vamos a dar ese dinero a la iglesia. Pero ellos dijeron que sustrajeron del precio. La palabra sustrajeron del precio significa le robaron. Se habían prometido a Dios dar tanto y por esa razón dijeron, me engañaste al Espíritu Santo. ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? Ahí hubo mentira, pero también hubo una sustracción, un robo. Está como el niño que tira la piedra y esconde la mano y dice, yo no fui. O el niño que ve la torta de pastel y se come una gran tajada y la madre le dice, ¿por qué te comiste el pastel? Y el niño dice, yo no fui, aunque toda su boca está manchada del pastel y de chocolate más. Así Ananías y Zafira decían, te vengo a ofrecer, oh Dios, esta cantidad de dinero porque vendí mi terreno en tanto. ¿A Dios se le puede engañar? El libro de Eclesiastés nos habla diciendo de que nosotros no debemos romper nuestras promesas. Y dice ese texto, no lo tengo aquí en mi mente, pero dice, ¿por qué harás que Dios destruya la obra de tus manos? Es en Eclesiastés, pero no vamos a involucrarlo, porque si no, nunca vamos a terminar este tema. Pero nos habla diciendo y lo vamos a tocar en el libro de Zacarías. Entonces, aquí fue el engaño a partir de la sustracción que tuvo Ananías y Zafira. Entonces vemos que el robo tiene dimensiones espirituales. Ya hablamos de la dimensión a nivel 1 a 1, que robas, secuestras, hurtas, tus balanzas son falsas, Dios lo observa, Dios lo ve. La dimensión a nivel nacional, donde se estabiliza una nación de corrupción, que por cierto México no está tan bien parado a nivel mundial de los países de corrupción, por más que digan que hemos avanzado, que estamos en una gran transformación, lo que necesitamos es una metanoia, un cambio de mentalidad, un cambio de mente en el arrepentimiento hacia Dios. Me llama la atención dos personajes, Abraham y David. Curiosamente, esos personajes son personajes bíblicos que dieron pie a la nación de Israel. Abraham
En el capítulo 14 se habla de una guerra en donde Abraham va a rescatar a su sobrino. Porque unos reyes que venían atacaron a otros reyes y entre esos reyes atacados, vencidos, se llevaban al sobrino de Abraham y él fue a rescatarlos. Y al rescatarlo a su sobrino, también los otros reyes fueron liberados. Entonces viene Abraham y da su diezmo a Melquisedec, Dios altísimo. Acuérdate de Malaquías, dice, robaré el hombre a Dios, pero ustedes me han robado. Abraham no quería ser un ladrón. Acababa de ir a una victoria militar, había despojado a los reyes vencidos, a los 5 reyes vencidos, los había vencido. El botín era de él, de los reyes vencidos. Pero de los reyes que había rescatado, de ellos no tocó nada. Pero cuando vino el rey de Sodoma, le dijo, llévate todo el dinero y déjame las personas. Abraham dijo, no, yo no puedo hacer tal vileza. O sea, sus manos estaban limpias para con Dios y más delante del sacerdote del Dios Altísimo. O sea, dicen que el diezmo es de la ley. No, Moisés, digo, Abraham todavía no había, no había ley. Y sin embargo, él dio su diezmo. Así que no te vengan con cuentos de que, estoy hablando de... No. Ahora, imagínate David. Dice la palabra del Señor que el ángel de Jehová, ya en el Salmo, en 2 de Samuel 24, se le presentó el ángel y ya con dispuesto a matarlo. Pero Natán le habló y le dijo, ve y tienes que construir un altar. Llegó ante la era de Arauna Jebuseo para edificar un altar y Arauna Jebuseo le dijo, mira, te doy el terreno, te doy las vacas y te doy la leña, te doy todo para que tú hagas el altar a Jehová. Y David dijo, no, yo no voy a dar a Jehová algo que no me haya costado nada. O sea, si tú vas a ofrendar algo a Dios, es porque ha salido de tu trabajo, ha salido de tu sudor, ha salido de tu entrega en el trabajo y de la fuerza que Dios te dio para hacer dinero, para tener poder de hacer riqueza. Y de esa riqueza que Dios te proveyó, de ese tú vas a dar. Así de sencillo. Tú no vas a dar algo que has robado. No vas a dar algo de mala intención. No vas a darlo como Ananías y Zafira. No en absoluto. Ahora, imagínate, a niveles apocalípticos, te voy a hablar ahora como la tercera dimensión escatológica, que se presenta tanto en el Apocalipsis como en Zacarías. Voy a ver si puedo alcanzar todo eso porque es algo interesante que a mí, la verdad, me llama la atención. Si no, vamos a tener que hacer una segunda parte. No sé cuántos minutos llevo ya. Pero 34 chispas, voy a hacer una segunda parte. Pero el robo a nivel escatológico se pone pero tremendo. ¿Por qué? Porque si seguimos con ese sistema de robos, con ese sistema de rapiña a nivel nacional, a nivel personal, a nivel espiritual, vamos a tener un serio problema que lo vamos a ver reflejado en nuestras casas. Y eso va a ser tremendo. A diferencia de la bendición que cae sobre la casa, la maldición que cae sobre la casa del que roba o jura en falso, y que eso ya lo vamos a estar viendo en las siguientes. Esto va concanetados, van dos cosas juntas. Y yo espero en el Señor que tú no llegues a eso. La siguiente semana vamos a estar hablando sobre este aspecto. Pero ¿sabes qué? Tú me conoces, soy Senario Damián Ramos. Y yo sé que este video te está haciendo de bendición. Así que en cualquier momento tú das clic, dale me gusta, comparte a otras personas
Porque la próxima semana se va a poner buenísimo, porque vamos a hablar cómo el robo en el sistema, en el aspecto escatológico, afecta a las naciones y puede afectarte a ti, puede afectar tu vida espiritual. Y eso puede impedir que el reino de los cielos tú no lo puedas disfrutar. Así que te invitamos en el nombre del Señor a que permanezcas fiel. Por lo pronto, yo te dejo unas preguntas así. ¿De qué manera tan sutil se ha metido el robo en tu vida personal? ¿Alguna ocasión has visto a tu hijo que está cometiendo un acto de robo? ¿O premias a tu hijo un acto de rapiña que a otro niño lo ves y que tu hijo llegue y le arrebata algo y tú no dices algo? Tú puedes ser parte de ese sistema ya. Yo te invito a que tú puedas salirte de ahí. En tus actos laborales, si tú estás eh, robando papelería, si tú estás robando algún tipo de herramienta en tu trabajo, o estás robando secretos industriales, total ni cuenta se va a dar el jefe. Recuerda, ahí estás poniendo en grave peligro tu alma, porque Dios lo está viendo. A nivel nacional, tú participas de la misma rapiña que la gente hace, porque como dicen por ahí, hacemos lo que hace Vicente, ¿no? ¿A dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? Ese es como un dicho popular. Mira, el que no tranza no avanza. Ese es un dicho muy popular. Caíste ya en esa rutina de tu estado, de tu municipio. Hay lugares donde dice, la ciudad fulana de tal es la ciudad de la envidia. Qué feo que así se le diga a tu ciudad, al lugar donde tú encuentras. No, si tú vas a Bochil, puros peleoneros hay. Qué feo que ese epitafio ya le pusieron a la tumba de tu pueblo. Cuando ahí puede resplandecer el poder y la gloria del Señor Jesús, en donde en vez de robar, el resplandor de Cristo está ahí. Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana, cómo el resplandor de Cristo cambia las sociedades, cambia las estructuras, pero tú estás en una verdad a medias o se ha infiltrado el espíritu de hurto en tu vida cotidiana. ¿Qué tanta integridad tú tienes en el altar? Cuando le ofreces a Dios, ¿le ofreces a Dios lo mejor o le ofreces la ofrenda de la oveja perniquebrada, de la ofrenda ciega, de la ofrenda coja o de la ofrenda mala? Qué triste y qué lamentable que uno pueda obrar de esa manera. Cuando a Dios se le debe dar lo mejor, lo más hermoso, lo más bello, tu primicia, lo primero y lo mejor. Seas bendecido en este día y espero en el Señor que haya un cambio y transformación de vida en tu corazón, en tu mente, en tu hablar y en tu mirar. Que toda tu acción sea directamente controlado por el Espíritu Santo. Y si tú estás ya cayendo en esa área, pídele al Señor que te dé fuerzas, que te dé la provisión, porque tu provisión viene de Dios. Tu provisión viene de Dios. Oramos, Padre, en esta hora, gracias te damos por tu bondad, tu misericordia. Guíanos y guárdanos llenas de tu paz, de tu presencia, y que venga sobre nosotros ese Espíritu Santo que quite, que corte de tajo ese robo, y venga sobre nosotros ese espíritu de trabajo, ese espíritu de dominio propio, ese espíritu para poder dar a aquel que lo necesita, mi Dios. Te alabamos y te glorificamos.
porque tu gracia y tu misericordia es sobremanera abundante. Y en esa abundancia y en esa multiplicación de bendiciones estamos. Gracias, Señor Jesús. Recibe la gloria, la honra y la adoración en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Dios te bendiga. Te recuerdo que la próxima semana estaremos con esta segunda parte que nos habla sobre no reborás, pero a nivel escatológico. ¿Qué pasa? ¿Qué sucedería en los tiempos escatológicos si seguimos con esta actitud del robo? No te lo pierdas. Recuerda, mi nombre es Zenayo Damián Ramos. Pertenecemos a la Iglesia Presbiteriana Renovada en la República Mexicana. Estamos aquí en Bochín, Chiapas. Dios te bendiga.